En una subasta concurrida de perros policía retirados, una niña pequeña entró sola. Sus manitas temblaban, sus zapatos rojos cubiertos de polvo tras el largo camino que había recorrido. Solo traía un rostro marcado por lágrimas, manos inquietas y una foto apretada con fuerza contra el pecho. Todas las miradas se giraron, confundidas. ¿Qué hacía una niña en una subasta de perros policía retirados? Nadie esperaba lo que ocurrió después. De repente, rompió a llorar y corrió hacia un pastor alemán famélico que permanecía sentado en silencio dentro de una jaula oxidada. La sala quedó muda cuando lo abrazó. Un perro policía retirado. Un perro que todos habían ignorado porque estaba roto. La gente susurraba, desconcertada. ¿Quién era ella? Nadie lo sabía. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras murmuraba, «Estoy aquí por ti». La subasta entera enmudeció. Lo que pasó después dejó a todos en shock. Quédate con nosotros, porque esta historia te dejará sin palabras. Antes de empezar, asegúrate de dar like y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde qué país nos ves? Escribe tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. El viejo granero de madera resonaba con un murmullo inquieto mientras la gente entraba arrastrando los pies, sacudiendo el polvo de sus botas y ajustándose las chaquetas contra el aire fresco de la mañana. La luz del sol se filtraba por las rendijas largas y estrechas del techo, proyectando haces dorados sobre filas de jaulas metálicas alineadas como frías e implacables celdas. Dentro, aguardaban perros policía retirados. Héroes en otro tiempo, ahora esperando ser vendidos al mejor postor que levantara su paleta numerada. Algunos movían la cola con debilidad. Otros yacían inmóviles, confundidos por el ruido que los rodeaba. El subastador, un hombre corpulento de voz atronadora, golpeó suavemente su portapapeles contra la palma. «Bien, señores, tomen asiento. Empezamos con el K917. Rastreador fuerte, historial de obediencia excelente». La multitud se arremolinó. Retumbaron las botas. Subieron las conversaciones. Aquello se sentía más como una venta de ganado que como una subasta de compañeros leales que habían arriesgado la vida por otros. Cerca del fondo, el gran ventilador del techo traqueteaba, removiendo el olor a heno, metal y recuerdos viejos. Agentes uniformados se mezclaban entre civiles, algunos curiosos, otros indiferentes. Un sargento retirado negó con la cabeza. «Nunca pensé que vería este día», murmuró. Cuando el subastador alzó la primera paleta, la puerta del granero crujió al abrirse. Al principio, nadie lo notó. Una figura pequeña cruzó el umbral, dudando mientras contemplaba el mar de adultos que se alzaban sobre ella. Sus zapatillas rojas de lona estaban polvorientas. La chaqueta vaquera, un poco grande, tenía las mangas remangadas, dejando ver muñecas temblorosas. No tendría más de 9 años. Sus largas trenzas se balanceaban a su espalda mientras aferraba a algo en el bolsillo. Algo que no se atrevía a soltar. Poco a poco, algunas cabezas se giraron. «¿Es una niña?», susurró alguien. «Está sola». El subastador hizo una pausa, desconcertado. Los niños nunca iban allí. No era un lugar para ellos. Pero la niña no vaciló. Caminó recta por el pasillo central. Sus pequeños pasos resonaban más que los murmullos crecientes. Sus ojos recorrían cada jaula, cada perro, cada par de ojos cansados tras los barrotes. Con cada paso, la tensión en sus hombros aumentaba. Se mordió el labio, conteniendo el llanto. Alguien a quien buscaba debía estar allí. La multitud se abrió sin querer, formando un estrecho camino a su paso. El subastador bajó el portapapeles, observándola con el ceño fruncido. En aquel granero ruidoso, lleno de extraños y héroes olvidados, una niña pequeña acababa de llegar con un propósito que nadie entendía. Aún no. Pero estaban a punto de hacerlo. La niña avanzó sin decir palabra, deslizándose entre adultos que la miraban con expresiones perplejas. No parecía intimidada,
aunque sus manos temblaban levemente al rozar a un hombre que ajustaba su paleta. Mantenía la mirada baja, concentrada, decidida, como si cada segundo contara. Se llamaba Lily Hayes, aunque nadie allí lo sabía todavía. Al llegar a la segunda fila de jaulas, respiró hondo. Los perros ladraban, gemían y se apoyaban contra los barrotes metálicos. Sus placas tintineaban con cada movimiento. Cada sonido hacía que Lily se estremeciera, pero no se detuvo. Sacó algo del bolsillo de su chaqueta y lo desplegó con dedos temblorosos. Una fotografía. Los bordes estaban gastados, suavizados por años de ser sostenida con demasiada fuerza. En la imagen aparecía un hombre sonriente con uniforme policial, arrodillado junto a un pastor alemán robusto de ojos color ámbar, llenos de lealtad. Lily tragó saliva mientras pasaba el pulgar por el rostro del perro. «Papá», susurró, apenas moviendo los labios. Volvió a doblar la foto y la apretó contra el corazón. Una mujer cercana intercambió una mirada confusa con su esposo. «Pobrecita, parece asustada», dijo ella en voz baja. «¿Quién la trajo? Los niños no deberían estar en estas subastas». Pero Lily no escuchaba. No estaba perdida. No estaba confundida. Tenía una misión, una promesa, un propósito que impulsaba sus pequeños pasos incluso cuando sentía las piernas débiles. Se detenía ante cada jaula, mirando dentro con la esperanza brillando en sus ojos húmedos. Por un instante, su respiración se entrecortaba, solo para caer de nuevo en silenciosa decepción cuando el perro no era el que buscaba. Un agente retirado la observaba con atención. Frunció el ceño al notar la foto asomando del bolsillo. Algo en su postura, los hombros tensos, la barbilla temblorosa, la mirada desesperada, le resultaba inquietantemente familiar. «No está aquí por casualidad», murmuró. Lily se secó las lágrimas y siguió avanzando. Sus trenzas rebotaban suavemente mientras pasaba de jaula en jaula, repitiendo el mismo nombre entre dientes. «Shadow, Shadow, Shadow». Buscaba con la desesperación de quien ha esperado demasiado tiempo por un milagro. Cada jaula erosionaba un poco más su esperanza, pero ella continuaba. En algún lugar de aquel granero, tras uno de esos barrotes fríos, estaba lo único que le quedaba de su padre. Y Lily Hayes no pensaba irse sin él. Mucho antes de que Lily cruzara el suelo polvoriento del granero, hubo un hogar lleno de risas. Un hogar donde el uniforme de su padre colgaba con orgullo en la pared y donde las historias de valentía se contaban en la mesa durante la cena. El agente Daniel Hayes no era solo un policía. Era el policía que todos en el pueblo conocían. El que se quedaba hasta tarde ayudando a las víctimas. El que participaba como voluntario en los eventos escolares. El que siempre regresaba a casa con una sonrisa cansada, pero se aseguraba de que Lily se sintiera el centro de su mundo. Y jamás iba a trabajar solo. A su lado estaba Shadow, un pastor alemán fuerte, de instintos agudos y un corazón noble reservado solo para quienes se ganaban su confianza. Los compañeros elogiaban a Shadow por rescates incontables, rastreos exitosos y una lealtad inquebrantable. Pero Lily lo recordaba de otra manera. Para ella, Shadow no era un héroe. Era familia. Recordaba cómo empujaba suavemente la puerta de su habitación por la noche, apoyando la cabeza en su regazo cuando tenía miedo. Recordaba a su padre riendo en voz baja. «Parece que te conseguiste un segundo guardián, pequeña». Pero aquellos recuerdos se oscurecieron la mañana en que todo cambió. Lily estaba desayunando cereales cuando alguien llamó a la puerta. 3 golpes firmes que hicieron que su madre se quedara rígida. Un policía permanecía en el porche, con la gorra apretada contra el pecho y los ojos cargados de tristeza. Lily no lo entendió al principio. Vio a su madre derrumbarse en el suelo. Vio cómo la cuchara resbalaba de su propia mano. Vio cómo el mundo se quedaba en silencio. El agente Daniel Hayes había muerto. Caído en acto de servicio. Y Shadow. Shadow nunca regresó a casa. El departamento informó de que el perro había resultado herido durante el incidente.
Decían que estaba emocionalmente inestable. Impredecible. Lily no comprendía aquellas palabras. Solo sabía que el perro que dormía junto a su cama, el que había protegido a su padre entre tormentas y disparos, había desaparecido. En el funeral, Lily sostuvo contra el pecho la bandera doblada de su padre. Sus ojos buscaban cada coche patrulla que pasaba, esperando ver aquella silueta familiar en el asiento trasero. Pero Shadow no apareció. Nunca apareció. Los agentes susurraban que había sido trasladado. Evaluado. Apartado por razones de seguridad. Semanas después, una noche, Lily entró de puntillas en el armario de su padre. Encontró su vieja placa, aquella que él le dejaba sostener cuando quería sentirse valiente. Detrás había una fotografía, su padre arrodillado junto a Shadow. Ambos orgullosos. Ambos sin saber que su tiempo juntos sería tan breve. Al darle la vuelta, descubrió unas palabras escritas con la letra de su padre. Si algún día me pasa algo, prométeme que encontrarás a Shadow. Lily apretó la foto contra el pecho mientras las lágrimas empapaban los bordes. Desde aquel instante, algo ardió dentro de su corazón. Un propósito silencioso. Una promesa. Y ahora, de pie en aquella subasta abarrotada, revisando jaula tras jaula con la respiración temblorosa, estaba cerca. Más cerca que nunca de cumplir el último deseo del padre al que jamás volvería a ver. Lily nunca quiso escuchar aquella conversación. Solo había ido a la comisaría para dejar unas flores blancas, pequeñas, recogidas del jardín trasero, como las que su padre solía colocar en un jarroncito sobre la mesa de la cocina. Avanzaba en silencio por el pasillo. Muchos agentes la conocían. Le ofrecían sonrisas suaves, gestos amables y miradas llenas de compasión. Pero al pasar junto a la puerta abierta de la oficina de la unidad K9, se detuvo en seco. Dos policías hablaban en voz baja. «Shadow está en la lista», dijo uno, golpeando un documento sobre la mesa. El corazón de Lily dio un salto. «¿La subasta de retiro?», preguntó el otro. «Sí». Lo clasificaron como inestable. Demasiado impredecible después del incidente. Nadie quiere hacerse responsable. El departamento no puede conservarlo. A Lily se le cortó la respiración. Shadow. Su Shadow. El compañero de su padre. Lo estaban vendiendo. Se apoyó contra la pared, intentando procesar aquellas palabras. ¿Inestable? ¿Peligroso? No podían estar hablando del mismo perro. Shadow era dulce. Protector. Leal. Cuando ella tuvo gripe, Shadow se negó a separarse de su cama, gimoteando hasta que su padre tuvo que sacarlo en brazos. ¿Cómo podía un perro así ser rechazado? El primer agente suspiró. Pobrecillo. Lleva días sin comer bien. No deja de pasearse, gemir. Se queda mirando la puerta como si esperara a alguien que no va a volver. El pecho de Lily se encogió. Lo estaba esperando a él. A su padre. El segundo añadió. El adiestrador dice que, si nadie puja por él, podría acabar en seguridad privada. Son los únicos que compran retirados agresivos. ¿Agresivo? Las lágrimas casi la traicionan en mitad del pasillo, pero se mordió el labio hasta sentir dolor. No podían verla. Todavía no. Esperó a que los agentes se marcharan y entró en la oficina vacía. Papeles dispersos cubrían el escritorio, pero uno captó su atención de inmediato. Una lista impresa de la subasta. Números. Nombres. Observaciones. Sus ojos descendieron por la página, hasta que lo vio. K9 2224. Shadow. Estado, inestable. Comprador recomendado, seguridad privada. Sus pequeños dedos arrugaron el papel. Shadow no era peligroso. Estaba sufriendo. Igual que ella. Aquella noche, Lily se sentó en el suelo de su habitación con la fotografía extendida sobre las rodillas. Su respiración temblaba, pero su decisión era firme. Iría a esa subasta. Encontraría a Shadow. Y no se marcharía sin él.
Permaneció allí mucho tiempo después de que la casa quedara en silencio. La tenue luz de su lámpara nocturna dibujaba un círculo cálido a su alrededor. Las sombras se alargaban por las paredes como recuerdos intentando alcanzarla. Sobre su regazo descansaba la foto. Doblada. Desgastada. Casi transparente en los bordes. Su padre se la había regalado en su 7º cumpleaños. Recordaba perfectamente aquel día. El aroma de las tortitas, la luz atravesando las cortinas de la cocina, la risa de su padre llenándolo todo. Él la había sentado en su regazo, mostrándole la imagen con orgullo. Este, dijo, señalando a Shadow, es el compañero más valiente que he tenido jamás. Y tú, Lilybug, eres la hija más valiente. Lily había reído, abrazando la foto. Fue entonces cuando notó algo escrito detrás. No lo entendió en aquel momento. Ahora lo era todo. Le dio la vuelta. Si algún día me pasa algo, prométeme que encontrarás a Shadow. Cada vez que leía esa frase, el pecho se le cerraba. Al principio creyó que era una broma. Una ocurrencia más de su padre. Pero tras el funeral comprendió la verdad. Él conocía los riesgos de su trabajo. Sabía que podía llegar el día en que Shadow quedara solo. Confundido. Abandonado por el mismo mundo al que había servido. Y había confiado en ella. En su pequeña. Para protegerlo. Lily recorrió aquellas palabras con la yema del dedo. Papá, te prometo que no dejaré que esté solo. Desde entonces, la foto nunca se separó de ella. Dormía junto a su almohada. Se escondía en su mochila del colegio. Viajaba en el bolsillo de su chaqueta, doblada con cuidado, con las palabras mirando hacia dentro, pegadas a su corazón. No era solo una imagen. Era una misión. Una responsabilidad. El último mensaje de un padre a su hija. Al tumbarse en la cama, mirando al techo, imaginó a Shadow acurrucado junto a los pies de su padre, esperando una orden, una señal, cualquier cosa que los reuniera de nuevo. La voz de su padre resonó en su memoria. Encuéntralo, Lily. Parpadeó para apartar las lágrimas. Y a la mañana siguiente salió al camino que conducía al granero de la subasta. Lista para cumplir la última promesa que haría en su vida. Ahora, dentro del granero, sus pasos se volvieron más lentos. Cada jaula que dejaba atrás era otro golpe en el corazón. Perros de mirada cansada. Perros que un día corrieron por campos y callejones con orgullo, ahora reducidos a sombras silenciosas tras barrotes de acero. Lily susurraba el nombre de Shadow una y otra vez. Cada susurro cargado de más desesperación, más miedo. ¿Y si no estaba allí? ¿Y si ya era demasiado tarde? Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la fotografía guardada en el bolsillo. Aquella imagen la anclaba, le recordaba que había llegado demasiado lejos como para rendirse ahora. Se secó las lágrimas, alzó la barbilla y continuó. A mitad de la última fila, se detuvo. Algo, instinto, memoria, quizá el corazón, tiró de su atención hacia el rincón más alejado del granero, donde una jaula permanecía ligeramente apartada de las demás. La placa colgante decía K9 2224. El corazón le golpeó el pecho. El perro dentro yacía inmóvil, con la cabeza apoyada sobre las patas. Su pelaje estaba apagado, descuidado. Las orejas caídas. La cola completamente quieta. Parecía un perro que había renunciado al mundo hacía mucho tiempo. La luz que se filtraba por el techo cayó sobre su lomo, revelando cicatrices que Lily nunca había visto. La respiración se le quebró. Las rodillas le temblaron. Shadow, susurró. El nombre salió tan suave que nadie más pudo oírlo. Pero una oreja del perro se estremeció. Lily dio un paso tembloroso. Shadow, soy yo. El cuerpo del pastor alemán se tensó. Un leve temblor recorrió sus músculos. Lentamente, dolorosamente lento, levantó la cabeza. Sus ojos ámbar, nublados por el agotamiento, el duelo y la confusión, se posaron en ella. Y entonces,
Todo cambió. Shadow se incorporó sobre patas temblorosas. Su respiración se entrecortaba. La nariz vibraba mientras se acercaba a los barrotes. Durante un instante, pareció dudar. Como si temiera que sus ojos lo engañaran. Como si aquello fuera otro sueño destinado a desvanecerse. Lily se acercó hasta la jaula. Las lágrimas resbalaban sin control. «Te encontré», susurró con la voz rota. «Papá me pidió que lo hiciera. Y lo hice». Shadow emitió un gemido bajo, desgarrado. Un sonido cargado de reconocimiento, añoranza y dolor. Empujó el hocico entre los barrotes, desesperado por alcanzar a la niña que un día entrelazaba flores en su collar y compartía galletas cuando su padre no miraba. Lily cayó de rodillas. Shadow bajó la cabeza también, presionando su rostro contra el metal con todas sus fuerzas. Su cuerpo entero temblaba. Ella apoyó ambas manos sobre su hocico. Las lágrimas empapaban su pelaje. «Estoy aquí, chico», susurró. «Estoy aquí. Ya no estás solo». Shadow cerró los ojos. De su garganta escapó un sonido que nadie en el granero le había escuchado jamás. Un quejido suave, roto. A su alrededor, el murmullo se extinguió. La subasta se detuvo. Incluso los perros de las jaulas cercanas guardaron silencio. Porque en ese instante, todos pudieron verlo. El perro roto no estaba roto. Solo había estado esperándola. Durante largos segundos, nadie se movió. Era como si el tiempo mismo hubiese contenido la respiración mientras Shadow presionaba el rostro contra los barrotes para alcanzar a la niña que una vez fue su mundo entero. Lily hundió los dedos en su pelaje a través de los estrechos huecos. Sus hombros se sacudían entre alivio y dolor. Shadow dejó escapar otro gemido, más profundo, más crudo. Su cola, inerte momentos antes, dio un pequeño movimiento vacilante. Luego otro. Hasta que comenzó a golpear débilmente el suelo metálico, como si recordara cómo se sentía la esperanza. ¿Ese es Shadow?, susurró alguien detrás de ella. ¿Es el perro del agente Hayes? Una ola de reconocimiento recorrió la sala. Policías que habían servido junto a Daniel Hayes intercambiaron miradas atónitas. Civiles que conocían su historia se inclinaron hacia adelante. Incluso el subastador, siempre firme, bajó el portapapeles, incapaz de ocultar su asombro. Shadow volvió a empujar contra los barrotes. Lily apoyó la frente contra la suya. «¿Te extrañé? Te extrañé muchísimo». El silencio era tan absoluto que hasta el zumbido de las luces parecía haberse apagado. Un hombre murmuró. No había visto a un K9 reaccionar así en años. Una mujer añadió. Decían que era peligroso. El quejido débil de Shadow desmentía cada palabra. Un agente dio un paso al frente, con la voz cargada de emoción. No es peligroso. Está de duelo. Shadow rozó las manos de Lily, lamiendo sus dedos a través de los barrotes. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con vida. Aquella no era la reacción de un perro inestable. Era la reacción de un perro que por fin había encontrado aquello que llevaba tanto tiempo esperando. Lily sacó la fotografía arrugada del bolsillo. La sostuvo frente a él. «Mira. Papá me pidió que te encontrara». Shadow fijó la mirada en la imagen. Sus orejas se inclinaron hacia atrás. El pecho se le agitó bruscamente, como si reconociera al hombre que había perdido. Luego avanzó y apoyó la frente contra la mano de Lily que sostenía la foto. Un murmullo de asombro recorrió el granero. El subastador carraspeó. Esto es muy inusual». Un anciano con uniforme policial descolorido se secó los ojos. ¿Inusual? Eso es lealtad. Ese perro conoce a esa niña. Y ella lo conoce a él. Pero Lily no escuchaba nada. Solo sentía el aliento tembloroso de Shadow contra su piel y el calor de un vínculo que había sobrevivido al dolor, al tiempo y a la pérdida. «No te preocupes», susurró, acariciando su hocico. «Me voy a llevarte a casa». Al oír esas palabras,
Sadou emitió un sonido entre ladrido y sollozo. Una explosión de emoción, alivio y reconocimiento. Y todo el granero lo entendió. Aquello no era solo un reencuentro. Era una promesa cumpliéndose. Durante unos instantes, el lugar pareció sagrado. Silencioso. Reverente. Suspendido entre el pasado y el presente mientras Lily sostenía a Sadou entre los fríos barrotes. Hasta que la realidad regresó de golpe. El subastador aclaró la garganta, recuperando la firmeza profesional. Bien, señores, continuamos. Las pujas por el K9 2224 comienzan en... Espere. La voz de Lily resonó clara, pequeña pero firme. Todas las miradas se giraron. Se puso de pie sin soltar el hocico de Sadou. Sus ojos estaban rojos, pero brillaban con determinación. Lo quiero. El subastador parpadeó. Niña, esto no es una adopción. Él me pertenece, insistió Lily, con la voz temblorosa. Sadou presionó la cabeza contra los barrotes, como si la respaldara. Algunos asistentes asintieron. Otros se removieron incómodos. El subastador suspiró. Escucha, pequeña. El K9 2224 no es como los demás. Está clasificado como no apto para adopción. Son órdenes estrictas del departamento. El corazón de Lily se encogió. No apto para adopción. ¿Por qué? Preguntó en un hilo de voz. El hombre dudó. Ha sido marcado como inestable. De alto riesgo. Un perro que solo adiestradores especializados pueden manejar. Su tono se suavizó ligeramente. No está destinado a un hogar. Está destinado al trabajo. Lily negó con la cabeza con fuerza. No es peligroso. Solo está triste. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Algunos sonrieron con tristeza, pero el subastador no había terminado. Alzó el documento que sostenía. Este perro ya ha sido solicitado por un comprador privado con autorización para entrenamiento de alta seguridad. Un postor adinerado. Presentó una reserva antes de la subasta. El estómago de Lily se hundió. Sadou gimió suavemente, percibiendo su pánico. ¿Quién? Exigió ella, apretando los puños. Antes de que el subastador pudiera responder, un hombre alto, de porte impecable, avanzó desde un rincón del granero. Su traje negro parecía recién planchado. Sus zapatos relucientes resonaron contra el suelo de madera. Una sonrisa fina, casi cortante, se dibujó en su rostro. Ese sería yo. La multitud se apartó instintivamente, abriéndole paso. Sus ojos fríos recorrieron a Sadou, luego descendieron hacia Lily con una mezcla de condescendencia y diversión. Solicité a este animal hace semanas. Perros como él son útiles. Su sonrisa se tensó aún más. Muy útiles. Lily dio un paso al frente, colocándose protectora ante la jaula. No es una herramienta. Es familia. La voz se le quebró, pero no el valor. El hombre arqueó una ceja. ¿Familia? Ese perro ya no tiene familia. Es un activo retirado, una máquina de trabajo. Y pienso comprarlo. El aire se volvió denso. Sadou emitió un gruñido bajo, las orejas pegadas hacia atrás. El subastador golpeó nervioso el portapapeles. Señor, por favor. Comencemos la puja. No. Gritó Lily. Su voz rebotó contra las paredes del granero. Pero las reglas eran claras. Y por primera vez, Lily comprendió que no solo luchaba contra la tristeza. Luchaba contra un sistema dispuesto a arrebatarle a Sadou para siempre. El obstáculo que tenía delante no era solo inesperado. Era aterrador. El granero pareció encogerse a su alrededor mientras las palabras del hombre resonaban en el ambiente. Sadou gruñía detrás de ella, pero Lily no se movió. Plantó sus pequeños pies en el suelo, los hombros temblorosos, la mirada encendida. El subastador levantó el mazo. Iniciamos la puja por el K9 2224. Comenzamos en
Por favor, no. La voz de Lily tembló, pero atravesó el silencio como un rayo. Se giró hacia la multitud, secándose las lágrimas con la manga. Los adultos que antes apenas la habían notado ahora la miraban, inseguros, expectantes. Respiró hondo. Me llamo Lily Hayes, y este perro es Shadow. El compañero de mi papá. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Un agente susurró desde el fondo. ¿Hayes? ¿Daniel Hayes? Lily asintió, aferrando la fotografía. Mi papá era el agente Daniel Hayes. Murió el año pasado. La voz vaciló, pero siguió adelante. Shadow estuvo con él cada día. Protegieron a la gente juntos. Salvaron vidas juntos. Shadow se acercó a los barrotes. Su hocico rozó el hombro de Lily, como si la animara. Ella alzó la fotografía para que todos la vieran. ¿Ellos dos? Mi papá amaba a Shadow. Siempre decía lo valiente que era. Lo leal que era. Decía que no era solo su compañero. Tragó saliva. Era familia. El granero quedó en un silencio pesado. Cuando mi papá murió, Shadow no lo entendió. Perdió a su mejor amigo, y yo perdí al mío. Las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. Pero mi papá me dejó algo. Una promesa. Le dio la vuelta a la foto. Si algún día me pasa algo, prométeme que encontrarás a Shadow. Varias personas se cubrieron la boca. Incluso el subastador bajó el mazo unos centímetros. Lily se acercó a la jaula y acarició el hocico del perro. No es peligroso. Está herido, igual que yo. Su voz se volvió apenas un susurro. No necesita más entrenamiento. Ni jaulas. Ni hombres que quieran llevárselo. Sus ojos recorrieron la multitud. Necesita un hogar. Shadow gimió, apoyándose contra los barrotes. El hombre del traje soltó una risa seca. Esto es ridículo. ¿Van a detener una subasta por la historia triste de una niña? Pero nadie se movió. Nadie habló. El granero ya no era un lugar de negocios. Era un tribunal de corazones. Las últimas palabras de Lily temblaron en el aire. Por favor, no me lo quiten otra vez. Es lo único que me queda de mi papá. Y por primera vez aquella mañana, la multitud no veía a una niña. Veía a una hija luchando por el último pedazo del alma de su padre. El hombre del traje negro avanzó de nuevo. Sus talones resonaron con dureza. Su presencia parecía oscurecer el ambiente. Miró a Lily apenas un segundo, luego fijó su fría atención en Shadow. ¿Ya terminó el espectáculo emocional? Porque yo vine a cerrar una compra. Lily se estremeció ante su tono, pero no retrocedió. El subastador carraspeó, incómodo. Señor, manejemos esto correctamente. El hombre levantó su paleta con gesto perezoso. Correctamente. Exacto. Empiece la puja. Pero la multitud no reaccionó. Muchos intercambiaban miradas tensas. Otros bajaban la vista, atrapados entre la compasión y las normas. El hombre frunció el ceño. No estaba acostumbrado a la resistencia. Lo haré muy simple, continuó. Este perro vale más que el sentimentalismo. Perros como él son raros. Alto nivel de entrenamiento. Alta obediencia. Alto valor. Señaló la jaula. Que lo hayan clasificado como impredecible lo hace aún más atractivo para el trabajo que necesito. Varias personas se removieron incómodas. Un anciano preguntó: ¿qué clase de trabajo? La sonrisa del postor no alcanzó sus ojos. Seguridad privada. Operaciones de alto riesgo. Protección de activos. Rastreo de intrusos. Hizo una pausa inquietante. Y, en ocasiones, tareas más persuasivas. El corazón de Lily latía desbocado. No entendía todo, pero sabía que no era nada bueno. Shadow gruñó con fuerza, presionando el cuerpo contra los barrotes. El hombre soltó una risa breve. ¿Ven? Tiene carácter.
Por eso lo quiero. Una niña no puede manejar un animal así. Los puños de Lily se cerraron. No está desperdiciado conmigo, susurró con rabia contenida. Me quiere. El hombre rodó los ojos. ¿Querer? Los perros no quieren. Se condicionan. Obedecen a quien los entrena. Golpeó suavemente la jaula con los nudillos. Y este aprenderá rápido cuando sea mío. Shadow se lanzó hacia adelante con un ladrido atronador. La multitud dio un respingo. Sus dientes brillaron. Sus músculos se tensaron. Pero su furia no iba dirigida a todos. Solo al hombre que amenazaba a Lily. El postor ni siquiera pestañeó. Sonrió. ¿Lo ven? Peligroso. Y los perros peligrosos pertenecen a profesionales. Una mujer murmuró. Lo está provocando. Un agente asintió. Shadow está protegiendo a la niña. El hombre levantó la paleta. 5.000. Su voz sonó firme, segura. Empecemos de una vez. El subastador dudó. Su mano temblaba. ¿Alguna otra oferta? La voz de Lily volvió a alzarse. Por favor, no dejen que se lleve a Shadow. El hombre le dedicó una sonrisa cargada de desprecio. La vida no es justa, cariño. Y hoy no es tu día. Un escalofrío recorrió al público. Pero incluso frente a aquella crueldad, Lily permaneció inmóvil. Pequeña. Asustada. Inquebrantable. Porque el vínculo entre ella y Shadow no era solo emoción. Era irrompible. Y aquel postor de corazón frío acababa de encender una batalla para la que no estaba preparado. En el instante en que la voz helada del hombre resonó en el granero, 5.000, un silencio pesado cayó sobre la multitud. 5.000 bien podrían haber sido 5 millones. Lily quedó inmóvil. Su pequeño pecho subía y bajaba en respiraciones agitadas. Shadow gruñó detrás de los barrotes, percibiendo el cambio, sintiendo la amenaza que se acercaba. El subastador carraspeó, nervioso, alternando la mirada entre la niña y el postor. 5.000. ¿Alguna otra oferta? Yo ofrezco $2. Las palabras temblaron al salir. Apenas un susurro. Pero todo el granero las oyó. Lily abrió la mano. 2 monedas descansaban sobre su palma. Rayadas. Viejas. Desgastadas de tanto acompañarla a todas partes. Las lágrimas brillaban en sus pestañas, pero su barbilla no cayó. Extendió la mano como si ofreciera el tesoro más valioso del mundo. $2, repitió, con la voz rota. Es todo lo que tengo. Un murmullo recorrió la sala. Suave. Dolido. Incrédulo. El hombre del traje soltó una carcajada seca. $2 por un K9 entrenado? ¿Es una broma? Lily negó lentamente. No es una broma. Mi papá me dio estas monedas el día antes de... Su voz se quebró. Antes de que no volviera a casa. La mano le temblaba, pero no la retiró. Me dijo que las cuidara. Y lo hice. Pero ahora le pertenecen a Shadow. Shadow apoyó la cabeza contra los barrotes, gimoteando. Su cola golpeó suavemente el suelo, intentando consolarla. El hombre bufó con desprecio. ¿No existen reglas aquí? ¿Por qué esta niña sigue hablando? Continuemos. Déjela hablar. La voz surgió desde el centro del granero. Un agente veterano avanzó despacio. Su uniforme estaba gastado, la placa antigua, pero su presencia imponía respeto. Se arrodilló frente a Lily. ¿Por qué $2, pequeña? Lily tragó saliva. Porque mi papá decía que un compañero no tiene precio. Decía que Shadow no era solo un perro. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Era un héroe. Alzó la mirada. Y los héroes no deberían venderse a gente que no los quiere. El silencio se volvió casi insoportable. Incluso la mano del subastador temblaba. Señorita, así no funcionan las subastas. ¿Por qué no? Exclamó Lily de pronto.
Su voz retumbó contra las paredes. ¿Por qué alguien que lo quiere más que nada no puede tener una oportunidad? ¿Por qué el dinero vale más que una promesa? Su voz se rompió. Pero el impacto fue devastador. Sadou lanzó un ladrido seco. Protector. Urgente. El hombre del traje rodó los ojos. Basta de este espectáculo absurdo. Pero ya nadie lo miraba a él. Todas las miradas estaban clavadas en la niña temblorosa que ofrecía absolutamente todo lo que tenía para salvar el último pedazo del corazón de su padre. Durante largos segundos, nadie se atrevió a respirar. Lily permanecía allí. Pequeña. Frágil. Inmensamente valiente. Sadou presionaba el cuerpo contra la jaula, como si entendiera que aquella era su última oportunidad. Entonces, una voz emergió entre la multitud. Yo conocí a tu padre. Todos se giraron. Un policía mayor avanzó. El cabello gris en las sienes. Los ojos vidriosos. Se llevó la mano al pecho. Daniel Hayes me salvó la vida una vez. Sadou me la salvó dos. Lily lo miró, sorprendida. El hombre asintió. Eran héroes. Los dos. Y si Daniel estuviera aquí hoy, estaría de pie a tu lado. Otra voz se unió. Una mujer dio un paso adelante, con la mano apoyada en el hombro de su hijo. Yo también recuerdo al agente Hayes. Cuando mi niño desapareció en el bosque el invierno pasado. Sadou fue quien lo encontró. El pequeño, no mayor de 8 años, se adelantó. Él me salvó, susurró, mirando al perro con admiración. Más personas se acercaron. Un comerciante levantó la mano. El agente Hayes detuvo un robo en mi tienda. Sadou persiguió al ladrón media ciudad. Una maestra añadió. Participó en el día de seguridad escolar. Sadou dejó que todos los niños lo acariciaran. No era peligroso entonces. Miró a Lily. No lo es ahora. La emoción comenzó a crecer como una marea. Lo que había empezado como un grupo silencioso se convirtió en un coro de voces defendiendo a un perro que creían olvidado. El hombre del traje resopló. Esto es absurdo. Están dejando que las emociones nublen su juicio. Pero ahora la multitud ya no tenía miedo. Un bombero alto cruzó los brazos. Y usted deja que la codicia nuble el suyo. La niña merece una oportunidad. Sadou pertenece a Lily. El granero vibraba con convicción. El subastador se secó el sudor de la frente. Había dirigido cientos de ventas en aquel lugar. Tractores antiguos. Caballos rescatados. Equipamiento policial retirado. Pero jamás había visto a una multitud convertirse en escudo alrededor de una niña. Observó a Lily. Sus $2. Sus manos temblorosas. Y a Sadou, erguido tras los barrotes, mirándola como si fuera el único ancla que le quedaba en el mundo. El subastador habló en voz baja, dirigiéndose al postor. Señor, empiezo a pensar que hoy el público quiere algo distinto. El hombre frunció el ceño. Las multitudes no deciden subastas. Pero esta vez, sí. Porque cada persona en aquel granero, madres, padres, agentes, granjeros, maestros, niños, lo sentía. Aquello ya no trataba de dinero. Trataba de lealtad. De promesas. De lo correcto y lo injusto. Y, por primera vez, Lily no estaba sola. Toda una comunidad estaba de su lado. La atmósfera cambió. El granero dejó de ser un lugar de negocios. Se convirtió en un campo de batalla de corazones. Lily permanecía ante la jaula de Sadou como una pequeña guerrera, mientras la multitud formaba un círculo invisible a su alrededor. El postor recorrió el lugar con la mandíbula tensa. Había perdido el control. El subastador hojeaba sus papeles, indeciso. Yo entiendo la preocupación de todos, pero las normativas. Las normativas no criaron a ese perro, interrumpió el agente veterano de cabello gris. Daniel Hayes sí. Y esa niña creció junto a él. Ese vínculo no se fabrica ni se vende.
Un murmullo de aprobación recorrió la sala. El hombre del traje dio un paso al frente. Sentimentalismo inútil. Este perro es inestable, agresivo, impredecible. Un gruñido profundo lo interrumpió. Shadow estaba de pie. Ya no parecía roto. Ni derrotado. Su postura era firme. Protectora. Los ojos encendidos mientras miraba fijamente al hombre. El lomo erizado. Los músculos tensos. Pero no amenazaba a la multitud. Solo al hombre que pretendía separarlo de Lily. El postor sonrió con suficiencia. ¿Lo ven? Peligroso. Eso no es agresividad, dijo una mujer. Eso es protección, añadió otro. Lily apoyó una mano suave sobre el hocico de Shadow. Al instante, el gruñido se transformó en un leve gemido. El perro se calmó bajo su toque. Sus ojos se suavizaron. Shadow se inclinó hacia la caricia de Lily como un alma perdida que, por fin, encontraba el camino a casa. Un suspiro colectivo recorrió el granero. Incluso el subastador bajó lentamente el portapapeles, atónito. La escucha, murmuró. Los ojos del hombre del traje se entrecerraron. Esto es absurdo. Los perros no crean vínculos así. Claro que sí, replicó el bombero con firmeza. Y es evidente que él la ha elegido. El postor levantó su paleta. Ofrezco 6.000. Y, a menos que alguien piense igualar la cifra, espero que me entreguen al perro. Una oleada de tensión recorrió la sala. Pero nadie avanzó. 6.000 era inalcanzable. Lily bajó la mirada hacia sus $2. Sus dedos temblaban. Por favor. Su voz se quebró. Papá me pidió que lo encontrara. No puedo perderlo otra vez. Shadow empujó todo su peso contra los barrotes y emitió un gemido desgarrador. El sonido atravesó el pecho de cada persona presente. Un hombre adulto se secó las lágrimas. Una madre abrazó con más fuerza a su hijo. El subastador miró a Lily. Luego al postor. Luego al perro. Luego a la multitud. La decisión comenzaba a pesarle en el pecho. Entonces, el agente veterano apoyó una mano en su hombro. Mire a su alrededor. Usted sabe cuál es la decisión correcta. El silencio se volvió absoluto. El postor fulminaba con la mirada. Lily contuvo la respiración. Shadow permaneció inmóvil, observando al subastador con una confianza muda. Ese era el instante. El punto de quiebre. El momento en que las normas podían doblarse y la lealtad hablar más alto que el dinero. El aire dentro del granero era tan denso que parecía tangible. Cargado de tensión, esperanza y miedo. Lily seguía inmóvil, aferrando sus $2 como si fueran su última defensa. Shadow presionaba la jaula con tanta fuerza que el metal vibraba, sus ojos clavados en el subastador con una súplica que solo la lealtad podía traducir. El hombre del traje golpeó el suelo con la punta del zapato. Bien. ¿Seguiremos las reglas o vamos a creer en cuentos de hadas? El subastador tragó saliva. Años de procedimientos estrictos luchaban contra la escena frente a él. Una niña rota por el duelo. Un perro dispuesto a derribar el mundo por permanecer junto a ella. Alzó el mazo a media altura. 6.000 a la una. Piénselo bien. La voz del agente veterano resonó firme. Ese hombre quiere un arma. Ella quiere familia. Un murmullo de aprobación se extendió. El postor resopló. ¿Familia? Ridículo. Ese perro es inestable. Peligroso. Pero mientras hablaba, Shadow giró el rostro hacia Lily y se acurrucó contra sus manos, tembloroso, dócil. El contraste era imposible de ignorar. El bombero habló. Señor, si le entrega ese perro, se arrepentirá. No es impredecible. Está protegiendo su último vínculo con el mundo. Una mujer añadió en voz baja. Si se lo quita, los romperá a los dos. Las voces comenzaron a alzarse. Una tras otra. Una marea humana enfrentándose a la fría lógica.
El subastador bajó lentamente el mazo. Respiraba con dificultad. El postor dio un paso brusco. No puede rechazar una oferta legal. Haga su trabajo. Lily avanzó. Pequeña. Pero inamovible. Por favor. Sus ojos brillaban de lágrimas. Papá confió en mí para encontrarlo. Él me necesita, y yo lo necesito. Ese hombre no quiere a Shadow. Le hará daño. Shadow gruñó hacia el postor. Una caricia de Lily bastó para silenciarlo al instante. El granero entero quedó mudo. Todas las miradas se clavaron en el subastador. Observó a Lily. Sus monedas. Sus manos temblorosas. Shadow, rígido tras los barrotes. La multitud unida detrás de ella. El rostro vacío del postor. Entonces respiró hondo. Lento. Decidido. Por primera vez en la historia de este granero. Su voz dejó de temblar. Voy a anular la oferta más alta. Un estallido de jadeos sacudió la sala. El postor avanzó furioso. No puede hacer eso. El subastador alzó la mano. Esto no es solo un objeto de subasta. Es un perro de servicio. Un compañero. Un héroe. Y los héroes no se guardan en el bolsillo del mejor postor. Alzó el mazo. Adjudicado. El golpe seco resonó como un trueno. Lily dejó escapar un sollozo ahogado. Shadow ladró. Fuerte. Triunfal. Las rodillas de Lily cedieron mientras el alivio la desbordaba. El hombre del traje salió del granero, consumido por la rabia. Pero ya nadie lo miraba. Todos los ojos estaban en Lily y Shadow. Una niña que cumplió su promesa. Un perro que por fin regresaba a casa. Y una decisión que cambió sus vidas para siempre. Cuando el mazo cayó, el granero entero exhaló como si una tormenta hubiera pasado. Lily cubrió su boca con la mano temblorosa. Apenas podía creerlo. Adjudicado a la niña. Shadow ladró de nuevo. Vivo. Radiante. Uno de los cuidadores se acercó para abrir la jaula. El tintineo de las llaves sonó como música. Lily se secó las lágrimas. El corazón le golpeaba el pecho. La puerta se abrió. Shadow salió despacio al principio. Inseguro. Frágil. Cojeando levemente. Pero en cuanto sus patas tocaron el suelo libre, alzó la cabeza. Sus ojos ámbar encontraron a Lily. «Ven aquí, chico», susurró ella. Shadow no caminó. Corrió. Se lanzó contra ella con la fuerza de todos los recuerdos que regresaban de golpe. Hundió el hocico en su hombro. La cola agitándose sin control. Gimoteando, llorando, vibrando de alegría. Lily lo abrazó con todas sus fuerzas, enterrando el rostro en su pelaje mientras lloraba sin contenerse. La multitud observaba en silencio. Muchos secándose las lágrimas. Otros con la mano sobre el corazón. El agente veterano se arrodilló junto a ella. Daniel estaría orgulloso de ti, pequeña. Lily levantó la mirada, bañada en lágrimas. Cumplí mi promesa. Shadow apoyó la frente contra la suya. Como si comprendiera cada palabra. Las puertas del granero se abrieron. La luz dorada del sol los envolvió. Llévatelo a casa, dijo suavemente el cuidador. Lily se puso en pie, aferrando el collar de Shadow. Él no se separó de su lado. Acompasando cada paso. Protegiéndola. Antes de salir, Lily miró la fotografía. La letra de su padre brillaba bajo la luz. La apretó contra el pecho. «Papá, lo logré». Shadow la rozó con el hocico. Como diciendo. «Lo sabe». La multitud se abrió mientras ambos salían juntos. El sol los envolvía. Cálido. Esperanzador. El mundo ya no parecía tan vacío. Al llegar al camino de tierra, Lily se arrodilló junto a Shadow. Depositó las monedas en el suelo por un instante. Tomó su rostro entre las manos. «Ya no estás solo». Shadow lamió su mejilla.
la cola moviéndose suavemente. Una promesa cumplida. Mano en pelaje. Corazón con corazón. Lily se levantó. Y juntos caminaron hacia el horizonte. Una niña. Y el perro de su padre. Dos almas unidas por amor, pérdida y lealtad. Y mientras la pantalla se funde lentamente a negro, la voz del narrador susurra. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias inolvidables. Y recuerda siempre, la lealtad nunca muere.